En esta ocasión se analizará la novela Satanás de Mario Mendoza a partir de la teoría de la pragmática literaria. Este tipo de análisis resulta importante para comprender más allá de lo que la obra literaria plasma, puesto que su principal objetivo es contextualizarnos en la misma para de esta forma obtener un análisis mucho más completo y profundo. Para empezar, conoceremos un poco acerca de la biografía del escritor Mario Mendoza Zambrano. Mario Mendoza Zambrano es un escritor, catedrático y periodista colombiano nacido en Bogotá el 10 de enero de 1964. Realizó su formación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde realizó sus estudios superiores y luego obtuvo la maestría en literatura latinoamericana. Fue profesor del Departamento de Literatura de su alma mater. En otoño de 1997, trabajó en la Universidad James Madison en Virginia, Estados Unidos. Luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo, Mendoza publicó en 1992 su primera novela, La ciudad de los umbrales. Ha combinado su carrera literaria con la docencia y la colaboración en diversos medios culturales como diarios y revistas, entre otros, la revista Bacánica y El Tiempo. Mario Mendoza es un vocero literario de la Bogotá de los últimos 20 años. En sus novelas se pueden rastrear los barrios, los puentes, los colegios, las calles, las universidades, los parques y los cambios que ha ido experimentando la capital colombiana en estas décadas. Cabe mencionar que Mario Mendoza se ha dedicado al cultivo del género narrativo. Entre estos podemos encontrar la novela, el cuento, la novela juvenil y la novela gráfica. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado por un total de 3 premios. En el año de 1995 recibió el Premio Nacional de Literatura en el área de cuento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá por su obra La Travesía del Vidente. En el año 2002 recibió el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral por su novela Satanás. Y por último, en el año 2011 recibe el Premio Nacional de Literatura otorgado por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra. La historia narrada dentro de la novela está contextualizada en el año de 1986 en la capital de Colombia, Bogotá, lugar donde ocurren todos los hechos. En cuanto a su novela Satanás, se centra en la vida de 4 personajes. María, una joven que se encarga de drogar y robar dinero a los ricos. Ernesto es un sacerdote muy reconocido y respetado. Sin embargo, este sostiene una relación sentimental con su ayudante Irene. Andrés es un joven pintor y a la vez es sobrino del padre Ernesto. Este personaje parece tener dones sobrenaturales porque cada vez que pinta a una persona plasma catástrofes que en un futuro pasarán en ellas. Y por último tenemos a Campo Elías, es un ex veterano de la guerra de Vietnam. Este siempre se caracterizó por ser alguien distante, resentido social y amargado por la vida. Asimismo, siente odio profundo hacia su madre, a quien culpa del suicidio de su padre tras una infidelidad descubierta. A medida que la obra avanza, la vida de estos personajes aparentemente desconocidos se entremezcla en puntos comunes y concluyen con un fatídico desenlace. Como dato curioso, Mario Mendoza utiliza ciertos elementos de la realidad, y es que el personaje Campo Elías es un excombatiente de Vietnam con quien Mendoza tuvo un acercamiento mientras estudiaba en la universidad. Esta persona marca la historia de Colombia cuando el día 4 de diciembre de 1986 asesinó a 29 personas, entre ellas su madre, e hirió a más de 15 en 3 sitios de Bogotá. Un edificio del norte donde dictaba clases particulares de inglés, el edificio donde vivía y el restaurante Poseto que visitaba regularmente. El crimen se conoce como la masacre de Poseto.
Como es evidente, a partir del hecho de la masacre de Poseto y el uso de un personaje que realmente existió, podemos expresar que en Mario Mendoza realmente existe una preocupación por desvelar todas las decadencias sociales y morales que sucumben a la sociedad colombiana del siglo XX a principios del siglo XXI. Y es que Mario Mendoza enfatiza que a él no tiene ningún interés por crear un grupo de seguidores o fanáticos de su literatura, sino más bien a partir de ella tiene como propósito crear un juicio crítico en sus lectores. Con relación a la tipología textual, el texto antes mencionado es un discurso literario. Es un texto literario porque existe un predominio de la función estética. Mendoza crea un mundo posible a través de la ficcionalidad. Además, posee una capacidad plurisignificativa y su valor comunicativo trasciende una época. Clase de discurso. Mendoza en Satanás utiliza un discurso narrativo, pues narra hechos reales y ficticios de Colombia. Además, posee narradores, personajes, un tiempo y espacio, y está narrada por capítulos. Cabe señalar que en menor medida se encuentra el diálogo entre los personajes. No me sé el teléfono de memoria, gracias. De pronto es el tráfico, los viernes se pone muy pesado. No, debió pasarle algo. Mendoza 2002, página 19. También se encuentran las descripciones. Finalmente, cuando va subiendo las escaleras que conducen al segundo piso, su olfato registra un olor inmundo y desagradable. El olor de las cañerías subterráneas, el de las aguas negras que viajan por los conductos internos de la ciudad. Género. Es una novela, pues posee características propias de dicho género. Se observan varios temas, se entremezclan varias acciones centradas en varios personajes, el espacio es ilimitado y posee descripciones abundantes. Por otra parte, la disposición es otra categoría de la teoría pragmática. En dicha categoría se analizan el tipo de estructura, la coherencia global y parcial del discurso. Con respecto a la estructura de la novela, se puede clasificar como una estructura dialéctica, es decir que se plantea una tesis a la que se contrapone una antítesis para concluir con una síntesis que concilie a ambas partes, pues en los primeros 4 capítulos se muestran las historias entrelazadas de María, Andrés y el padre Ernesto, mientras que el capítulo 5 se contrapone porque se muestra la historia de Campo Elías, partiendo así la novela en 2 partes. Posteriormente, en los capítulos del 6 al 9, se retoman las historias de María, Andrés y del padre Ernesto. Y finalmente, el capítulo 10 retoma nuevamente la vida de Campo Elías, donde se concilian ambas partes de la historia, pues Campo Elías realiza una masacre y entre sus víctimas están los personajes antes mencionados. La novela está conformada por 10 capítulos y un epílogo. Así pues, se muestra un resumen de cada capítulo y su respectiva clasificación según la macroestructura de la novela. Se caracteriza por tener un inicio, nudo y desenlace. Cabe señalar que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se observa el inicio de la novela. Desde el capítulo 6 al 8 se observa el nudo y desde el capítulo 9 hasta el epílogo se encuentra el desenlace de la novela. Capítulo 1. Una presencia maligna. María es una vendedora hermosa que sufre acoso. Pablo y Alberto le proponen el negocio de drogar a millonarios para robarles y ella acepta. Andrés es un pintor. Mientras está pintando un retrato de su tío Manuel, realiza círculos en el cuello y 3 días después su tío se entera que tiene cáncer de garganta. El padre Ernesto escucha la confesión de un desempleado que ve sufrir a su familia. En la tarde aparece el hombre llorando en la iglesia con un cuchillo lleno de sangre. Capítulo 2. Las lóbregas tinieblas del Hades. María en el bar droga a su primera víctima. Ella se va del lugar y entran Pablo y Alberto, le roban y finalmente abandonan al individuo. Angélica le suplica a Andrés que le realice un retrato. Él siente mareos y pinta las mejillas carcomidas. El padre Ernesto se dirige a la cárcel y ahí el asesino le dice que a través
través de la confesión le dio fuerzas para realizar las acciones de sus pensamientos. Capítulo 3. Entre dos dimensiones. Angélica le pregunta a Andrés por qué no quería retratarla y él le confiesa lo que sucedió con su tío Manuel. Después, ella le confiesa que tiene SIDA. Esther tiene una hija poseída. Al padre Ernesto le toca ir a verla y conversar con los demonios que lo excitan y lo llaman asesino. María, mientras está con otra víctima, recuerda su infancia, cuando la guerrilla mató a su mamá, cuando su hermana la abandonó y su anterior trabajo. Capítulo 4. Luna llena. El padre Ernesto, mientras tiene relaciones sexuales con Irene, recuerda su primer acto sexual y otros pecados. Piensa en dejar de ser sacerdote. Angélica descubre que Andrés siente culpa de su enfermedad, pues ve que él quiere estar cerca de ella. María droga a otro ejecutivo. Mientras regresa a su casa, sufre una violación por parte del taxista y el copiloto. Posteriormente la abandonan. Capítulo 5. Diario de un futuro asesino. Campo Elías es un estudiante y excombatiente, es clasista y antipático, pues no le colabora a doña Beatriz para los desplazados por la guerra. Además, recuerda el suicidio de su padre, odia a su madre, en sus pensamientos está el deseo de matarla y de matar a cualquier individuo. Un día entró a la iglesia y conversaron con el padre Ernesto. Capítulo 6. Fuerzas descomunales. María, con la ayuda de Pablo, contrata a 3 hombres para asesinar a sus violadores. El padre Ernesto conversa con el padre Enrique sobre el tipo de la cárcel y la visita de Campo Elías. Andrés se imagina a Angélica siéndole infiel y se excita. Posteriormente tiene relaciones sexuales con ella. Al principio se protege y después se quita el condón sin importarle la enfermedad que ella tiene. Capítulo 7. La vida es así. El padre Ernesto visita a la hija de Esther para realizar un informe del exorcismo. Ella lo obliga a estimular sus órganos sexuales. Mientras él realiza una oración, ambos eyaculan. Él sale del cuarto y se desmaya. Campo Elías reconoce al pintor. Andrés se lo imagina en un retrato y observa muerte y disparos entrando en la carne del desconocido. María renuncia a su trabajo, visita al padre Ernesto y recuerda su infancia. Posteriormente le confiesa todo lo que vivió y le pide perdón. Capítulo 8. Círculos infernales. El padre Ernesto visita al padre de Brigard y conversan sobre la joven poseída, a la cual no atenderán. Después renuncia al título como sacerdote. María, en su última noche en el hotel, conoce a Sandra. Se emborrachan y conversan sobre sus malas experiencias con los hombres. Terminan besándose y acariciándose. Andrés, a través de un espejo, se imagina su autorretrato y observa en su cuello 2 impactos de bala. Capítulo 9. Buscar e inventar de nuevo. El padre Ernesto le confiesa a Irene que ya renunció. Al día siguiente visita a doña Esther y le confiesa que no pueden hacerle el exorcismo a su hija. Andrés va a visitar a su tío Ernesto y le informa sobre las predicciones de los retratos. María visita nuevamente al padre Ernesto y allí conoce a Andrés. El padre les confiesa sobre su renuncia y relación con Irene. Finalmente van a cenar los 4. Capítulo 10. Satanás. Campo Elías lee la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. La historia y sus pensamientos lo incitan a realizar crímenes. Mata a doña Matilde y a Maribel, su exalumna, a cuchillazos. Después le dispara en el rostro a su progenitora. Mientras recuerda momentos felices con ella, siente culpa y termina quemándola. Asesina en el apartamento a 5 jóvenes. Se encuentra a doña Beatriz y le dispara. Luego entra al restaurante Poseto y les dispara a los clientes. El soldado reconoce los rostros del pintor y del sacerdote y los asesina junto a sus 2 acompañantes. Finalmente, entran varios policías y empiezan a disparar sin dar en el blanco. Él decide suicidarse. Epílogo. Al día siguiente de la matanza, en las páginas finales de los diarios aparecían las noticias sobre una niña poseída que asesinó a su madre y a la empleada. La posesa no era encontrada. Por otro lado, la elocución es otra categoría de la teoría pragmática. En ella se encuentra el tipo de registro de la novela. El autor emplea diferentes registros con el objetivo de mostrar la variedad que existe en un mismo entorno, pues predomina el lenguaje coloquial y en aquellos escenarios de violencia se identifica un lenguaje vulgar. Coloquial. Mira, Ernesto,
En nuestro trabajo tenemos que estar tratando de día y de noche con fanáticos, con místicos, con beatas que se la pasan viendo a la Virgen en el baño, en las paredes del jardín o en la taza de chocolate del desayuno. Gente inclinada a la superstición, fantasiosos unos, fanfarrones los otros. Mendoza 2002, página 26. Lenguaje vulgar. Escúcheme bien, menopáusica hijueputa. Me importan un culo los desplazados, usted y sus aparentes obras de caridad. Y donde siga jodiéndome o predisponiendo a los vecinos contra mí, le voy a abrir la cabeza a plomos. Mendoza 2002, página 61. Mendoza en su obra emplea un léxico o vocabulario muy diverso, pues combina una amplia cantidad de variables que acompañan al lenguaje, tales como los cultismos, extranjerismos, tecnicismos, eufemismos, entre otros. A lo largo de la obra se evidencia la fuerte presencia de cultismos. Según Azofra Sierra, dicho término engloba todas aquellas palabras o expresiones provenientes de lenguas clásicas, como el latín o el griego, y que a su vez son incorporadas a una lengua por vía culta. A continuación se presentan unos ejemplos de cultismos extraídos de la obra. En primer lugar tenemos los provenientes del latín. En la primera muestra podemos observar la palabra cátedra. Esta palabra proviene del latín y significa butaca o sillón de brazos, pero después pasó a señalar la condición de docente. El otro ejemplo de cultismo es la expresión via crucis. Lo podemos observar en la segunda muestra. Y esta palabra está formada con raíces latinas y cuyo significado es calvario. En este mismo contexto se detecta la palabra latina rictus. Esto lo podemos ver en el ejemplo número 3, y esta palabra se refiere a la contracción de los labios que deja al descubierto los dientes. Al mismo tiempo, es notable un amplio número de cultismos provenientes esta vez del griego. En el primer ejemplo podemos observar la palabra televisión. Esta proviene del griego tele, que es a distancia, y de visión. En la segunda muestra podemos observar la palabra telescopio, cuyas raíces son griegas y se compone por tele o lejos y scopio observar, y significa un instrumento para observar. Asimismo es perceptible la palabra psicología, proveniente del griego psico, alma o actividad mental, y logía, que es estudio. Esto la podemos observar en la muestra número 3. Asimismo, dentro de la obra es notable la fuerte presencia de extranjerismos, es decir, palabras, expresiones o giros procedentes de una lengua extranjera, como del inglés, francés, alemán, entre otros. Cabe resaltar que los extranjerismos provenientes del inglés estadounidense son los más comunes dentro de la obra, así se evidencia en los siguientes fragmentos. Algunos extranjerismos provenientes del inglés americano son palabras como jeans, closet, que claramente los podemos evidenciar en las muestras. Palabras como jeans es un préstamo del inglés y significa pantalón confeccionado con tela resistente, generalmente de color azul. Y la palabra closet, que es también un extranjerismo, está formada por el verbo close, cerrar, y el sufijo diminutivo et. Ahora bien, se observan extranjerismos provenientes del francés, y de los cuales también tenemos dos muestras. En la primera muestra se observa la palabra chauffeur, que es un préstamo del francés chauffeur y significa fogonero de una locomotora, y que en español se utiliza tal cual. De igual forma, en la segunda muestra se observa el extranjerismo sofá, que significa cojín o almohadón. De forma paralela, en el desarrollo de la obra se observa, pero con menos frecuencia, la presencia de palabras provenientes del alemán, como se observa en la siguiente muestra, la palabra hámster. La palabra hámster es un préstamo del alemán y significa roedor, y en español es utilizado sin ninguna transformación. Por otro lado, se evidencia la presencia de la palabra aló. Podemos verlo en el ejemplo. Aló, Andrés. Allí podemos observar que esa palabra aló proviene del húngaro alod, cuyo significado es hola. Aunado a lo anterior, se observa la palabra whisky y se deriva del gaélico escocés usge de ataque. A lo largo de la obra también se identifican tecnicismos,
Los tecnicismos son aquellas palabras con un sentido concreto y determinado dentro de la jerga propia de un oficio, un arte, una ciencia específicos. Esto significa que son vocablos propios de un área específica como la medicina, la informática, el arte, la jurisprudencia, la literatura, la economía, entre otros. En este sentido, el autor de la obra incluye una considerable cantidad de tecnicismos, tales como los ejemplos siguientes. En el primer ejemplo se puede observar el tecnicismo escopolamina, que es un término utilizado dentro del área de la farmacéutica y medicina. La escopolamina es una droga extraída de una planta. En el segundo ejemplo podemos observar el tecnicismo inanición, que se refiere a una grave reducción en los nutrientes, vitaminas e ingesta de energía, es decir, malnutrición. Además se observan términos como tomografías, rayos X y resonancia magnética. Son términos propiamente del ámbito de la medicina. El autor también incorpora una serie de eufemismos. Estos encubren algunas expresiones prohibidas o rechazadas por una determinada sociedad y sustituye dichas frases por otros términos para suavizar los rasgos semánticos y que no afecte al receptor del mensaje transmitido. Esto significa que los eufemismos sustituyen palabras o expresiones consideradas tabú, de mal gusto o groseras. El autor de la obra en análisis incorpora una serie de eufemismos en su producción literaria. Así se evidencia en los siguientes ejemplos. En el primer fragmento se detecta la expresión casa geriátrica, sustituyendo la palabra asilo, ya que para algunos es considerada de mal gusto. En el segundo ejemplo es evidente el empleo de palabras más suaves o decorosas, pues utiliza la palabra miembro para referirse al pene y la palabra sexo para referirse a la vulva. Además, se evidencia la expresión psicosis maníaco-depresiva para minimizar el efecto que provoca la palabra loco. También se observa la palabra instituciones psiquiátricas para sustituir a la palabra manicomio. En lo que concierne a los vicios expresivos, es sumamente necesario mencionar que el autor emplea dentro de la obra algunos de estos, tales como los anacolutos, la grandilocuencia, las perífrasis y las ultracorrecciones. En primer lugar, analizaremos los anacolutos, los cuales se refieren a la falta de hilación sintáctica o las inconsecuencias en la construcción de las frases o del discurso. Es necesario destacar que el autor construye muy bien su discurso, dado que las oraciones cumplen con las estructuras canónicas, sujeto, verbo, complemento, es decir, las oraciones poseen una excelente estructuración. Además, cumple con las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. Las afirmaciones anteriores sugieren que no se evidencia la falta de correlación o concordancia sintáctica entre los elementos de las oraciones. No obstante, es útil mencionar la presencia de algunos ejemplos de anacolutos. Algunos escasísimos ejemplos de anacolutos o inconcordancias son los siguientes. A ver, dime, ¿las prefieres rubias o morenas? No sé, tío, según. En esta muestra la palabra según no concuerda con los demás elementos de la oración, por tal razón es considerado anacoluto. De la misma manera se observa en el siguiente caso la expresión yo que sé. Esta rompe con la correlación sintáctica de la oración y esto se puede contemplar en el siguiente fragmento. Estarás preocupado, yo que sé, pero no es por estar conmigo que no puedes pintar. Eso es absurdo. La grandilocuencia se refiere al uso del lenguaje pomposo, elevado, oculto. En este sentido, la obra presenta un predominio de las expresiones rebuscadas y el uso de figuras estilísticas que adornan el lenguaje, y en menor medida se observan las palabras coloquiales, vulgares y sencillas. En la siguiente muestra se observa el uso del lenguaje elocuente, y la muestra dice de la siguiente manera. Andrés camina hasta la ventana de su estudio de pintura y observa las montañas de Bogotá levantarse imponentes y solemnes ante la ciudad. Le parece que hay algo de prepotencia y de arrogancia en esa majestuosidad. Todos los días percibe de manera diferente los colores de los árboles, las piedras, la tierra, la hojarasca que se amontona y conforma una plataforma vegetal de claroscuros cambiantes e irregulares. Sus ojos se levantan hacia el cielo y observan un azul intenso interrumpido por nubes ligeras que semejan gigantescos copos de algodón deshaciéndose en la inmensidad del firmamento. ¿Dónde ha visto esta imagen antes?, se pregunta. Su memoria le trae de inmediato a la mente un anacoreta, unas rocas, una ciudad, un castillo y allá atrás, al fondo, un cielo azul con esas nubes jugando en el aire transparente.
Asimismo, se observan perífrasis. En lingüística, las perífrasis son expresiones de más de una palabra que generalmente pueden ser expresadas con una sola, especialmente las de ciertas formas verbales, es decir, perífrasis verbal. Dentro de la obra predomina la presencia de perífrasis verbales, es decir, las compuestas por dos formas verbales, verbo auxiliar y un verboide, sea participio o gerundio. Lo expresado anteriormente es evidente en las siguientes muestras. La primera muestra dice de la siguiente manera: creo que voy a resfriarme. Recuéstate a descansar. La perífrasis verbal voy a resfriarme puede ser expresada solamente en un verbo, me resfriaré. Y de igual modo, la perífrasis recuéstate a descansar puede ser sustituida por el modo imperativo descansa. Otro ejemplo de perífrasis verbal es el siguiente: voy a pintarla como la reina de los infiernos, como la mujer que abandona la tierra. La perífrasis verbal voy a pintarla puede expresarse solamente en pintaré. La ultracorrección es un fenómeno lingüístico que consiste en la deformación de una palabra o de una construcción correcta por considerarla erróneamente incorrecta, o sea que se corrigen errores donde no los hay. En lo concerniente a la obra en estudio se evidencia la presencia de ultracorrecciones gramaticales, como es el caso del denominado dequeísmo. El dequeísmo es la introducción de la preposición de ante que en cláusulas donde la lengua estándar no la requiere. En las siguientes muestras se percibe la ultracorrección, específicamente el dequeísmo. El primer fragmento dice: ¿y ese milagro de que me llamas? En este ejemplo, la preposición de es totalmente innecesaria, pues la oración puede expresarse de la siguiente manera: ¿y ese milagro que me llamas? Sin el uso de la preposición de. Otro ejemplo sería: vivo con mi madre y la detesto, no veo la hora de que se muera. Al comparar estas evidencias se concluye que en los ejemplos anteriores está de más el uso de la preposición de, pues únicamente debería utilizarse que y se sobreentendería el significado de la oración. Los aspectos comunicativos. Como se sabe, todo texto es un acto de comunicación por el cual se transmite información. En todo proceso comunicativo, como es un texto, intervienen una serie de elementos o factores de la comunicación, tales como el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código y el contexto. Por consiguiente, en la obra en cuestión se identifica como emisor al autor Mario Mendoza, puesto que es quien elabora el texto y emite el mensaje con una determinada intención comunicativa. Por su parte, el receptor es quien recibe y descodifica el mensaje. Puede ser aquel a quien el mensaje va dirigido o no. En este caso, los receptores son todos los lectores de la obra, puesto que son ellos los que reciben y a la vez descodifican el mensaje, es decir, lo leen y posteriormente lo interpretan. El mensaje es la combinación de signos organizados mediante unas reglas que transmite una información elaborada. Así pues, Mendoza construye un discurso muy bien elaborado, el cual cumple con las reglas gramaticales, ortográficas y también de puntuación. De este modo, el mensaje es comprendido en su totalidad, pues existe una adecuada organización de signos. Cabe mencionar que el autor, a través de la obra, representa la realidad de Colombia y realiza una crítica social. Entonces, el mensaje es: una sociedad que crea un clima insano, dañino, injusto y perverso hace que algunas personas se desesperen, no soporten más y estallen. Tal es el caso del protagonista, Campo Elías. El canal es la vía por la que circula el mensaje. En este sentido, el canal es visual, dado que mediante la obra literaria o el libro se recibe el mensaje emitido por el escritor. El código es el sistema de signos relacionados entre sí y las reglas que rigen su combinación. Tanto emisor como receptor han de tener el mismo código y a su vez el mismo dominio lingüístico de ese código. En este caso, el código es el idioma español, pues Mendoza escribe la obra en dicho idioma y la mayor parte de los lectores son de habla española, permitiendo de esta manera la comprensión del mensaje. Por lo tanto, para que el proceso de comunicación sea exitoso, emisor y receptor deben poseer el mismo código. En lo concerniente al contexto, son las circunstancias que afectan al emisor y al receptor en la comunicación, es decir, son las circunstancias extralingüísticas que afectan a la comunicación, ya sean espaciales, temporales, de relación entre los elementos, entre otras, y que condicionan el canal, el código, la variedad lingüística, etc. En este caso, la comunicación se realiza en El Salvador, específicamente en Santa Ana, ya que es el espacio en el que se produce el proceso comunicativo, esto es, la lectura e interpretación de la obra literaria emitida por el escritor,
quien funge el papel del emisor. En lo referente al tiempo, puede decirse que es en septiembre del año 2022. Esto significa que cada receptor o lector posee su propio contexto en la comunicación. Las funciones del lenguaje. Estas relacionan la finalidad o intención del emisor en la comunicación con los elementos que en ella intervienen. Dentro del texto, la función predominante es la apelativa, puesto que el autor busca provocar una reacción en los lectores, esto es, la resistencia por parte de los colombianos ante las injusticias perpetradas por el sistema de gobierno. Por su parte, las funciones representativa, expresiva y poética se encuentran en menos medida. La función que predomina es la apelativa o connotativa. Esta influye en la conducta o pensamiento del receptor. Es importante explicar que Mendoza se destaca por su interés en crear resistencia y también por buscar formas activistas que luchen como él, ya que a través de sus escritos él pone resistencia a las injusticias del sistema y critica la realidad social y la expone sin tapujos. El autor busca una reacción por parte de los lectores, es decir, la resistencia a los sistemas políticos. Y esto puede evidenciarse en el siguiente fragmento, que dice de la siguiente manera: tú sabes bien que lo que esta gente necesita es reivindicar sus derechos, exigir del Estado más inversión social, organizarse y luchar por un futuro mejor. Estamos de acuerdo. No necesitan más cuentos sobrenaturales. Los curitas que juegan al brujo o al profeta están mandados a recoger, y perdona que te hable con tanta fraqueza. Esto lo podemos encontrar en la página 26. La siguiente función es la representativa o referencial. En esta, cabe destacar que el autor en su obra expone algunos hechos reales. Él se basa en ciertos hechos de la realidad. Mendoza pretende representar la ciudad de Bogotá en su escritura. El acontecimiento principal es la masacre que llevó a cabo Campo Elías, el exmilitar y profesor de inglés, en el restaurante Poseto el 4 de diciembre del año 1986. Si bien es cierto, el suceso ha sido ficcionalizado, pero la esencia de lo real permanece presente, pues hace referencia a un hecho que ocurrió en la realidad colombiana. Y esto lo podemos ver en el párrafo siguiente, extraído de la obra, que dice de la siguiente manera: en la calle 72 entra el restaurante Poseto. Elige una de las mesas cercanas a los baños y ordena media botella de vino rojo y un plato de espagueti con salsa boloñesa. Come despacio, en silencio, disfrutando del sabor del tomate y de los pequeños trocitos de carne molida. El restaurante está lleno, no hay mesas vacías y dos parejas esperan en la barra en un lugar para sentarse a comer. El soldado echa una ojeada y revisa que no haya guardaespaldas o francotiradores dentro del recinto. Después se dirige al baño, extrae las balas del cinturón y las deposita en el bolsillo izquierdo del saco, a la mano. Deja el tambor del revólver cargado con 6 proyectiles y revisa que el cuchillo esté libre y fácil de desenvainar. La otra función del lenguaje que también predomina, pero en menos medida en esta obra, es la expresiva o la emotiva. En esta el emisor comunica estados de ánimo, sentimientos, deseos, emociones, y así podemos observar en la siguiente muestra, que dice de la siguiente manera: no lo puedo creer, pensé que ya me había olvidado, padre. Él corre hacia ella y la abraza con fuerza. Qué alegría verte, María. Lo mismo digo, padre, está igualito. Y esto se evidencia en la página 89. Las conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación son las siguientes. Mario Mendoza, a través de su novela, pone en manifiesto la denuncia tras un hecho que marcó la historia de Bogotá: los asesinatos llevados a cabo por Campo Elías, un excombatiente de Vietnam con quien Mendoza tuvo un acercamiento mientras estudiaba en la universidad. Asimismo, el autor realiza una manifestación de la decadencia social por la que atraviesa la sociedad. El estilo narrativo del autor logra captar la atención del lector al involucrar la técnica de vasos comunicantes, el suspenso y misterio en ciertas partes de la trama. El autor emplea diferentes registros con el objetivo de mostrar la variedad que existe en un mismo entorno o circunstancia dentro de la novela, pues por un momento se observa un lenguaje coloquial, formal, y al mismo tiempo se identifica un lenguaje vulgar. La obra, titulada Satanás de Mario Mendoza, posee una estructura dialéctica,
pues en los primeros 4 capítulos se muestran las historias entrelazadas de María, Andrés y el padre Ernesto, mientras que el capítulo 5 se contrapone porque se muestra la historia de Campo Elías, partiendo así la novela en 2. Posteriormente, en los capítulos del 6 al 9 se retoman las historias de María, Andrés y del padre Ernesto, y finalmente, en el capítulo 10 retoma la vida de Campo Elías, donde se concilian ambas partes de la historia.